Buenas tardes. Mi nombre es Rosana Gaete, soy jefa de la División de Desarrollo Sustentable del Ministerio de Energía y es un agrado para mí moderar este cuarto panel denominado Hidrógeno como materia prima para la industria, ¿ya? Así el hidrógeno puede jugar un rol fundamental en la descarbonización de nuestra matriz energética y así lo creemos como ministerio. Y aún más su utilización podría contribuir a la descarbonización de otras industrias, como la minería, que requieren amoníaco para sus procesos productivos. En este sentido, vemos que existe una oportunidad para la producción de hidrógeno verde que se desarrolle en forma sinérgica y competitiva. Como hemos visto, en la actualidad no es simple almacenar y transportar el hidrógeno, pues hablamos del elemento químico más pequeño de la tabla periódica. Y lo hace muy escurridizo. Sin embargo, es una opción convertirlo en amoníaco, compuesto químico que tiene una mayor densidad que el hidrógeno, y entre los combustibles utilizados en la actualidad. Es por esto que tenemos el honor de recibir, y quiero invitarlos a darle la bienvenida a Cedric Philip, analista senior de la División de Energías Renovables de la Agencia Internacional de Energía, Trevor Brown, consultor independiente para la industria del amoníaco, Eugenio Herrera, coordinador de la cadena de suministro de Yara Internacional, y Juan Andrés Errázuri, gerente de NAEX, como también a Christian Wheeler, gerente general de SAN S.A. Por favor, siéntanse todos bienvenidos a este espacio de discusión y a generar las preguntas que ustedes quieran. Y van a haber personas recogiendo los papeles. Cada uno de ustedes tendrá 5 minutos para presentar y a la señal de Alicia, que estará allá, 1 minuto para concluir. Así que, por favor, no conversemos más y iniciamos con nuestra primera presentación. Señor Cedric, por favor. Él lidera la División de Análisis de Política en Tecnología y actualmente trabaja para la industria de la energía renovable, y tenga la amabilidad de empezar. Muy bien, muchas gracias y gracias por la promoción y no lidero la división, la verdad. Me dio un ascenso, es mi jefe de hecho quien lidera esta división, pero muchas gracias por haberme ascendido. Yo quisiera que viéramos 2 diapositivas que ya han sido mostradas durante la mañana, así que si escucharon con cuidado, podrían tomar una siesta ahora. Si no lo escucharon antes, esta sería su oportunidad para poder conocer un poco más acerca de cómo el hidrógeno podrá ser utilizado en la industria, basado en este reporte que se puede descargar en el sitio web de la Agencia Internacional Energética. Nosotros pensamos que hay bastantes usos para el hidrógeno verde y, por supuesto, debemos comenzar con la utilización actual, con el uso actual del hidrógeno, porque ya tenemos el consumo aquí, ya tenemos diferentes usos, y el primero es el amoníaco, que es más o menos la mitad del consumo del hidrógeno del día de hoy, es para tener amoníaco. La mayoría de esto es para los fertilizantes, explosivos y otro tipo de utilizaciones en ítems industrial. Este amoníaco se consigue a partir del hidrógeno de combustibles fósiles con una reformación de minerales que requieren altas emisiones y utilizan combustibles fósiles, así que tendría mucho sentido comenzar a hacerlo con combustibles o con energía renovable o con gas natural si es que está disponible. Una gran área para una expansión significativa del consumo del hidrógeno en esta industria podría ser la reducción directa del hierro en la producción de acero. Ya existe y es una manera de producir acero sólido que posteriormente pasa por los hornos eléctricos, y la idea de esto es que cuando está casi completamente desarrollado se puede añadir más hidrógeno a esta mezcla de gases que se está utilizando para remover los óxidos de hierro, y de esta manera reducirlos a un metal antes de que se convierta en acero.
Y los fabricantes de acero en Europa ya están analizando esto muy de cerca, comenzando con híbridos y en la industria sueca, en Alemania también y en Austria. Todos ellos están analizando soluciones similares para utilizar el hidrógeno en la fabricación de acero verde, probablemente con la idea de que si se tiene acero verde, no sería demasiado difícil encontrar clientes y clientes de uso final que estén dispuestos a adquirir acero verde en vez de acero sucio, entre comillas, porque le venden productos al público, por lo tanto pueden tener un argumento de venta. Puede ser más difícil con el amoníaco, a menos que encontremos agricultores que quieran decir que están utilizando químicos en sus granjas, que no están haciendo bioagricultura, sino que utilizan amoníaco verde, y eso podría ser un desafío mayor, encontrar personas que busquen este tipo de materiales verdes. Otra área que ya existe en Chile tiene que ver con las refinerías. Y en las refinerías tenemos alguna producción natural de hidrógeno que está siendo reciclado a lo largo de la producción, pero cada vez más las refinerías requieren más hidrógeno de lo que pueden producir ellas mismas. Por lo tanto, añadir el hidrógeno a las refinerías para obtener combustibles más limpios es una buena idea, utilizando el hidrógeno para retirar los materiales extra. Y diferentes ciudades y gobiernos de ciudades cada vez tienen estándares más restrictivos para este tipo de combustibles y necesitan combustibles cada vez más limpios y más hidrógeno para esto. Por supuesto, se puede utilizar el amoníaco como combustible también, especialmente para los navíos, para las plantas de energía de equilibrio y para los hornos industriales. Y con eso yo le voy a dar el micrófono a mi colega Trevor Brown, que conoce esto mucho más que yo, también para la creación de hidrocarburos sintéticos. Y esto está un poquito más lejos de la industria, como sus usos, y lo mismo para el mejoramiento de la producción de biocombustibles, que es algo que ya explicamos. El amoníaco, una vez más, es probablemente la manera más fácil y el medio más fácil para utilizar el hidrógeno verde en la industria, porque es mucho más fácil de manejar y de transportar que el hidrógeno, como ya se ha explicado muy bien. Por lo tanto, no voy a insistir en ese tema y finalizaré. No, esta no era la diapositiva final, yo tenía otra. Tenía otra diapositiva, pero ha desaparecido. ¿Podríamos mostrar, por favor, la diapositiva final de mi presentación? Si no, no hay problema. Lo que me sorprendió las cifras que vimos durante la mañana con respecto a la industria minera, que fue una sesión muy interesante. En general, para mí me sorprendió. No está... Bueno, no hay problema. Este tema de los grandes camiones de carga, y Rodrigo sabe lo que voy a decir, es que debemos considerar todas las opciones, incluyendo las opciones relativamente fáciles de utilizar electricidad con cables sobre el aire en postes, y sería más fácil de hacerlo. Funciona en Sudáfrica. Y si ustedes recuerdan la fotografía que vimos en la mañana, vimos una fotografía con 17 camiones, perdón. Todos estaban en línea, en la misma carretera, en el mismo camino. Por lo tanto, sería muy fácil crear una línea eléctrica. No es que los camiones van en cualquier dirección, por lo tanto necesitarían baterías pesadas, restringiendo la carga. No, el hidrógeno es una opción. El uso directo es una opción. La electricidad directa requiere 3 veces menos de electricidad y eso tiene un valor financiero. Por favor, consideren todas las opciones antes de dirigirse al hidrógeno. Yo suelo ser el abogado del hidrógeno ante la comunidad, y todos son muy escépticos con respecto al hidrógeno, y yo también solía serlo. Cuando estoy entre los fans del hidrógeno, me gusta tomar el rol del abogado del diablo, porque tenemos que tener cuidado de gastar de manera inteligente los recursos que tenemos. Muchas gracias. En conjunto con la Agencia Internacional de Energía. La segunda presentación de este panel está a cargo del señor Trevor Brown, consultor independiente y analista para la industria del amoníaco. Por favor, Mr. Brown, el espacio es suyo. Gracias.
Gracias por invitarme. Es un honor estar aquí y me siento muy humilde por poder hablar con tantos expertos y magos de esto. Yo soy un consultor independiente y he trabajado en plantas de amoníaco por unos 6 años y he estado intentando instar a la industria a considerar las realidades de la decarbonización. Y fue imposible de verlo, observar la matemática de este sin entender las implicancias del amoníaco como transportador de energía, porque ese es el impulsador de inversiones que veo en los años en que lo he estudiado. Entonces les daré todo lo que se pueda imaginar, querer conocer de todo el mercado del amonio a nivel global y la investigación y desarrollo en los siguientes 3 minutos. Primero que todo, cuando hablamos del hidrógeno, actualmente hablamos del amoníaco. Es la fuente mayor de hidrógeno. Creamos millones de toneladas al año. Es el segundo químico más fabricado. La primera es ácido sulfúrico. Para hacerlo, creamos 32.6 mil millones de kilogramos de hidrógeno por año. Esto ya sucede. El hidrógeno es una industria a escala madura, pero está cautivo. La convertimos inmediatamente a amoníaco y el amoníaco es capturado inmediatamente al nitrato o urea o para cualquier producto río abajo que necesitemos. Así que 80% del mercado es para fertilizante, 20% de los explosivos, los látex, los farmacéuticos, todos los fluidos de escape, pero solo menos de 10% de los 183 millones de toneladas es un commodity comerciable. Eso es lo que es comerciado. Y el último punto es que 15 a 17 millones de toneladas es una industria ampliada. La infraestructura específica para el transporte del amoníaco está madurada, confiable, se ha desarrollado en más de 100 años. El indicador más común de madurez de la infraestructura del amoníaco es que existen 800 estaciones de llenado de amoníaco únicamente en Iowa, porque la utilizan como fertilizante directo y si tienen personal no capacitada que simplemente llenan sus estanques en 800 estaciones de rellenado en el estado de Iowa. Es una tecnología madurada. La producción es complicada y obviamente esto es absurdamente simple, pero 1/3 de sus emisiones de dióxido vienen del uso de combustibles, 2/3 vienen de la producción de alimentos, que será el hidrógeno que se estará en sus moléculas de amoníaco, y todo esto tomará 36 gigajoules o 32 MMBTU dependiendo de las medidas que utilicen. Este es un promedio mundial para el 2014. El rango en realidad va de 24.5 a 49, así que es un rango amplio. 24 casi imposible matemáticamente. Para lograrlo hay que utilizar una especie de salto o un producto secundaria del hidrógeno. Menos de esto es un sistema en base a carbón muy intensivo. Antes de descubrir el gas natural, lo creábamos en electrólisis, en grandes cantidades, en Dillonfjord, en Noruega, en Quequén, en Zimbabue, en Cusco, Perú. Hemos hecho amonio por electroforesis por años. Lo único que se necesita es el bloque final, reemplazar todos estos pasos de la remetilación y la desmineralización. Quizás quieren hacer cosas en escala y síntesis de amoníaco se mantiene igual, así que la tecnología está madurada y el punto que quiero hacer es que ese círculo verde, ese cuadrado verde, ese paso de síntesis de amoníaco en sus electroforesis es solo 6.5% del uso total de energía, así que si crean hidrógeno ya han hecho 93.5% del trabajo para la fabricación de amoníaco. Su consumo de energía para tonelada de amonio por electrólisis, veremos muchas tecnologías diferentes funcionarán con diferentes eficiencias
pero la publicada que me gusta porque es un buen número que calza exactamente el promedio global actual es 10 megawatts, que es precisamente 36.0 gigajoules. Eso es el grupo de ThyssenKrupp. Así que en mi minuto le daré una revisión breve de plantas de investigación y desarrollo. En Estados Unidos, Minnesota, tenemos una planta de viento a amoníaco que se dedica a llevar a escala el proceso Haber-Bosch. En Japón a principios de año abrieron el piloto de amoníaco renovable. Lo que busca es trabajar como catalizador que permite la presión electrolítica del hidrógeno no ser aumentada a medida, así que reduce la presión de la planta para mejor calzar el ingreso de electrolizadores. El Reino Unido, Siemens, su piloto de amoníaco verde, estos son electrolizadores que van al amoníaco, que van al almacenamiento, que va a combustión, porque su interés es de toda la cadena de valor de electricidad. Buscan almacenaje, así que aquí estudian modelos de negocio, quieren conocer cómo maximizar los ingresos de su producción de amoníaco. ThyssenKrupp, escucharemos de ellos un poco en la tarde, espero no robarles su entusiasmo, pero su trabajo en Australia del Sur, tienen un proyecto nuevo que avanzan. ThyssenKrupp es el licenciador de amoníaco para una empresa que se llama Hydrogen Utility, y lo que hace esta empresa en el sur de Australia es buscar el desarrollo de mercado del exportar amoníaco como commodity de energía a Asia. Así que este es simplemente un demostrador que permite la demostración de mercado. Ni siquiera estamos particularmente demostrando las tecnologías, estamos demostrando el mercado. Y un poco más en el futuro quiero mencionar la última parte, que es de Haldor Topsoe, el producto SOEC. Ellos buscan de cómo tomar esa tecnología Haber-Bosch madurada y maximizar su eficiencia, porque después de 100 años de desarrollo industrial, la planta Haber-Bosch SMR es una unidad hermosamente integrada, así que para electrificarla, requerir electricidad requiere optimización y los pequeños detalles de investigación y desarrollo, y en eso trabaja Topsoe aquí. Mencioné a estos dos grupos porque son dos de los 4 dueños de licencia de amoníaco a nivel mundial, así que el hecho, no mencioné los otros 2, pero los 4 trabajan en tecnologías de amoníaco en vez de a una escala que ellos ven que es obviamente el futuro de su industria. Así que mi última diapositiva es para resumir algunas de las cosas que yo veo que suceden en la industria del amoníaco. Primero se toma un commodity del nitrógeno y se buscan y se tiene un commodity de hidrógeno, y este tendrá reprecios desde el átomo de inicio hasta hidrógeno. Se tome un commodity homogéneo donde cada tonelada de amoníaco tendrá el mismo precio mundialmente y la convierten en uno heterogéneo, donde dependiendo de la intensidad del carbono de sus alimentos, de sus procesos, de su logística, el producto tendrá un diferente premium prima de donde cualquier mercado la tolere. Esta es una cosa que esté absolutamente en etapas iniciales y necesitamos muchos aspectos para, como certificaciones, para que esto se dispare, pero esta prima será la que impulsará la industria. Una vez establecida la industria y en el mercado de energía, así que serán los de agricultura, los dueños de los PepsiCo, los Walmarts, que puedan demandar cadenas de producción verde que para ofrecer productos y precios disponibles y los mercados de agricultura y energía la demandarán. Así que aquí estoy dando vuelta a mi última presentación, donde la demanda crea provisión. Para el fertilizante será la provisión que creará la demanda. La demanda únicamente para el mercado fertilizantes es vasta en cuanto a hidrógeno descarbonizada, pero en cuanto al mercado de energía moveremos en grandes magnitudes más allá de aquello. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you very much, Por compartir su Mr. amplia Brown. visión como analista de la industria y mercado del amoníaco. En nuestra siguiente presentación, don Eugenio Herrera
de Yara Internacional. Yara Internacional es el mayor proveedor de amoníaco del mundo, por lo tanto yo creo que tiene una visión bastante amplia de la industria. Por favor, Eugenio, tenga la bondad de ilustrarnos. Gracias. Bueno, sí, gracias por la oportunidad de poder entregar un poco la experiencia. Nosotros somos un usuario intensivo de amoníaco por la industria que estamos presentes y contarles un poco quiénes somos. Yara es una empresa noruega, nació por allá por el año 1906, nació como una empresa pública, hoy día ya es una empresa que cotiza en bolsa. Los números nos dicen el tamaño que somos, tenemos alrededor de 17.000 empleados en todo el mundo, estamos presentes en 160 países y con un resultado del año pasado en facturación que alcanzó casi los 12.000 millones de dólares. En Chile estamos presentes desde el año 96, básicamente en una línea de negocios que es Crop Nutrition. Nuestro corazón de negocio efectivamente es la producción de fertilizantes a base de nitrógeno. Y por esa razón, para nosotros el amoníaco es tan interesante y es de un uso muy extensivo. Ahora, eso no quiere decir de que tengamos una visión muy marquetera, por así decirlo, en términos poco polite, del mundo del negocio de los fertilizantes. A nosotros nos ha interesado y nos hemos preocupado de desarrollar el negocio de una manera sustentable. Prueba de ello es los aportes que hemos hecho, particularmente en Europa, con diferentes tipos de productos. Por ejemplo, para el caso del transporte público relacionado o que usa activamente diésel, por ejemplo, creamos un producto que es a base de urea, llamado AdBlue, que básicamente ayuda o disminuye las emisiones NOx. También en nuestras plantas propias hay varios procesos que son, por así decirlo, contaminantes. Particularmente en nuestras plantas de ácido nítrico, por ejemplo, también por medio de catalizadores hemos llegado a tener muy baja producción de contaminantes, haciendo que dentro de la industria seamos lejos los menos contaminantes. Y tal vez el objetivo más importante y que compartimos con otras compañías es que tenemos por misión alimentar al mundo. Digo con otras compañías porque no somos los únicos que lo hacemos, pero se estima que el mundo de aquí al año 2050 va a tener o va a requerir un 60% más de alimento hoy día. Y la primera visión que tenemos de eso es que se ve muy desafiante. Y uno piensa cuánto va a costar eso. Uno dice qué costo no solamente en términos económicos, sino de recursos para poder llegar a hacerlo. Para entrar en ese tema, primero quería mostrarles en este gráfico cómo es o cómo se comparte el efecto invernadero dentro de la industria a nivel mundial. Básicamente el 75% de la producción de dióxido de carbono está en manos de la industria que tiene relación con el transporte, energía y desechos. El 12%, el 12.7% para ser más preciso, es básicamente con todo lo relacionado con lo agrícola. Y hay un 12.3% que es o más bien dicho, el uso o la adaptación de nuevos terrenos para diferentes usos, pero fundamentalmente para el tema agrícola. Ahí quiero dejar un punto o recalcar esta parte porque la importancia de la producción de fertilizantes y del buen uso de ellos hace que ese 12.3% en lo posible se atenúe o se disminuya. Ojalá fuera inexistente. Nosotros creemos firmemente con un buen uso, con un adecuado uso fertilizante y con un buen manejo de tecnología podemos hacer que lo que actualmente está en uso en terreno pueda mejorar su productividad para alcanzar los objetivos que estamos buscando o el objetivo que requiere el mundo. Como empresa nos consideramos innovadores. Inicialmente, por ejemplo, nuestro foco era básicamente tener nuestras plantas en Europa. Había una razón de peso también, porque había y existe una gran demanda. Pero hoy día esa mentalidad la estamos cambiando. Nosotros estamos flexibles para ir instalando plantas en diferentes partes del mundo. Y ejemplo de eso tenemos muchos. Por otra parte, somos muy preocupados también que nuestras plantas tengan un bajo impacto en el medio ambiente, en todo lo relacionado básicamente con desechos. Y como tercer punto, también nos preocupamos mucho de que nuestros clientes, básicamente los agricultores, hagan un buen uso de nuestros fertilizantes.
ya sea por medio de la tecnología o simplemente educando. Y para terminar, no me quería pasar del tiempo, es comentar que yo recién les dije que el amoníaco es para nosotros un elemento muy importante. El amoníaco se considera a nivel mundial un commodity, pero no por eso no deja de tener la importancia en industrias como la industria fertilizante. Vemos que a futuro la gran producción de amoníaco se va a mover a lugares donde exista energía barata. Particularmente lo primero que uno piensa es donde haya gas barato. Pero creo que ahí se nos abre una puerta en Chile que no deja de ser menor y al mismo tiempo una oportunidad. Si el costo de energía en Chile es interesante, con esto que hemos estado conversando durante todo el día, podemos vernos insertos en la posibilidad de poder producir productos que ya van más allá del ámbito de la minería y por qué no generar una nueva industria. Y si podemos ayudar en eso como Yara, estaríamos encantados de poder hacerlo. Eso. Muchas gracias, Eugenio. Una presentación muy clarificadora también para ver desde la perspectiva de otros usuarios del amoníaco, como es la agricultura, el principal usuario, y también un sector que está básicamente ahora tomando relevancia desde el punto de vista de las emisiones, ya es un sector bastante emisor. Por lo tanto, creemos que sería una buena oportunidad que este amoníaco verde fuese transferido, ese concepto verde, a los productos agrícolas, que cada día están más demandados también verdemente por los usuarios. Así que muy interesante. Ahora quiero dejar con ustedes un experto nacional, para que nos cuente un poco la perspectiva nacional, obviamente. Él es Juan Andrés Errázuriz y es gerente general de NAEX. Por favor, Juan Andrés, el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarnos. Para nosotros es un tema que hace tiempo venimos estudiando y tremendamente relevante. Primero quería partir mencionando un poco qué es NAEX. NAEX somos una empresa que nos dedicamos a dar servicio a los mineros, principalmente a hacer la voladura para que ellos puedan extraer el mineral de la tierra. Ahora, en particular, dentro de NAEX hay dos factores que son críticos para nosotros. El primero es que nuestra misión y nuestro objetivo es dar o generar soluciones eficientes para nuestros clientes. Pero al mismo tiempo queremos hacer convivir eso con otra cosa que para nosotros es igualmente relevante, que es mejorar la calidad de vida de la gente que vive en la minería, particularmente la gente que trabaja con nosotros y en nuestro entorno, porque realmente está en una condición generalmente bastante compleja. Y esos son los desafíos medulares en la compañía. Solamente antes de ir de esta lámina quería mencionar que este año compramos en Perú la única planta en América que produce amoníaco a partir de hidrólisis. O sea, tenemos en este minuto, es un tema que nos interesa y estamos persiguiendo hacernos más expertos en este tema. Ahora, cuando vemos nuestra principal producción en Chile es en low density, nitrato de amonio de baja densidad, que es un producto que se hace exclusivamente con un insumo relevante que es el amoníaco. En esto tenemos el complejo más grande de producción del mundo de nitrato para industria de explosivos y nos convoca entonces el objetivo de decir, mira, tenemos que ayudar a la minería a desarrollar tecnologías para Chile y también a ser capaces de exportar a futuro no solo minerales, sino también productos de valor agregado. En ese contexto, quería explicarle brevemente el proceso nuestro productivo. Como ustedes ven, importamos amoníaco, prácticamente 350.000 toneladas, lo tenemos estanque para almacenarlo, hacemos la producción de nitrato de amonio y después tenemos dos destinos. O bien lo usamos para nuestro uso en minas directamente para dar la solución de voladura o lo exportamos en aproximadamente un 40% a más de 40 países. Ahora, ¿qué ocurre? Que nuestro desafío y lo que nos interesa es decir, estas 350.000 toneladas de amoníaco que estamos importando, debiésemos ser capaces de fabricarla en Chile. Y con eso le ahorraríamos al mundo más o menos 1 millón de toneladas de CO2. O sea, la producción de amoníaco que se hace en el mundo hoy día de gas, de carbón o de diésel, en promedio genera entre 2,5 toneladas de CO2 por tonelada de amoníaco fabricada. Entonces, ese es el desafío, ser capaces de hacer ese reemplazo y de pasada usar nuestra única fuente de energía renovable que es de clase mundial, que es la energía solar. Ahora,
ese es el proyecto, reemplazar esta fuente. Como ustedes ven, no voy a entrar más en detalle, pero es construir una fuente de generación de energía a partir del sol, hacer una planta para fabricar, o construir una planta para fabricar hidrógeno, y con eso hacer o construir una planta de amoníaco y independizarnos del amoníaco a nivel mundial. Las cifras, no voy a entrar en mucho detalle, pero estamos hablando de casi 1000 megas en un panel solar y, como digo, poder fabricar esas 350.000 toneladas a nivel local. Quería, para finalizar, decir cuáles son las oportunidades que vemos y los grandes desafíos. Oportunidades, primero, evitamos lo que hoy día es un problema, que es la dependencia de la minería chilena de la capacidad de importar amoníaco y otros productos. Hoy día el cambio climático ha hecho que el puerto de Mejillones, que nosotros operamos, antes estaba cerrado entre 3 y 5 días al año. Estos últimos años ha llegado a estar más de 100 días cerrado. O sea, hay un riesgo para la minería en la medida que no podemos tener los suministros a tiempo. Segundo, aprovechamos nuestra gran fuente solar. Tercero, podemos, por supuesto, reducir la huella de carbono a nivel mundial. Y, finalmente, podemos generar amoníaco para otro uso, como mencionaba también algunos de los expositores. Ahora, ¿cuáles son los desafíos? Los desafíos más importantes, esta es una inversión gigante, una inversión muy grande, entonces rentabilizarlo es el desafío. Segundo, hoy día, con el costo del gas a nivel mundial, hoy día esta inversión no es sustentable por sí sola, no tiene... esperamos que las tecnologías sigan evolucionando y se haga sustentable, pero hoy día no es rentable. Hay un tema de conseguir los permisos ambientales, que para una gran instalación siempre es un tema, pero no debería haber problema. Y, finalmente, se necesita, y en esto necesitamos generar asociatividad con la minería, se necesita que la minería, y necesitamos como país que la minería sea capaz de valorizar este cobre verde que se ha hablado, un cobre más limpio. Ya hay indicios como el contrato que hizo Codelco con BMW, pero ese es una línea que debemos trabajar y, en nuestra opinión, debemos trabajar en conjunto. Y, finalmente, quizá habría que pensar si como país nos damos una regulación verde que ayude de alguna forma a generar los incentivos para poder romper este ciclo que se mencionaba Marcela, del tema del huevo y la gallina, cómo logramos generar la escala para que la tecnología sea competitiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Andrés. Sin duda, esta perspectiva nacional nos abre la vista y nos llena de ambiciones. Sabemos que faltan barreras para pasar, pero nos llena de orgullo y que aquí también hay hartas personas de la minería y sabemos que la tronadura es uno de los procesos que más combustible utiliza, por lo tanto sería una buena opción que esto se desarrollara. Así que muchas gracias. Permítanme recordarles que están buscando preguntas, ya me han llegado varias, pero si alguien tiene hay que pasárselo a los encargados que están por ahí. Y finalmente me complace dejar con ustedes al señor Christian Willard, que es gerente general de Sun S.A., que es una empresa dedicada a brindar soluciones sustentables en base del peróxido de hidrógeno. Así que, Christian, el espacio es tuyo. Muchísimas gracias. Bueno, quiero agradecer a todos los organizadores por habernos invitado. Es un honor estar aquí y compartir con toda esta gente respecto a la inquietud del hidrógeno verde y cómo nos puede ayudar como país a mejorar y a tener un desarrollo más sustentable y basado en una economía de valor agregado. Bueno, y les voy a comentar respecto a lo que hacemos en Sun S.A. Nosotros nos dedicamos a la provisión de soluciones basadas en el peróxido de hidrógeno para diferentes industrias, ¿ya? Y estas soluciones se basan en el poder del peróxido de hidrógeno de oxidación que tiene. Además de eso, entregamos soluciones en lo que tiene que ver con el suministro del peróxido en sí y entregamos también asesoría experta en el desarrollo de estas soluciones. Para algunos el compuesto del peróxido de hidrógeno puede ser un poco desconocido, así que les voy a comentar un poquito de qué se trata. El peróxido de hidrógeno es simplemente el agua oxigenada que todos conocemos, H2O2,
y la relación que tiene con el hidrógeno que estamos conversando hoy día es que justamente el hidrógeno se necesita como materia prima para producirlo. Es un líquido que aparentemente es inofensivo, es muy parecido al agua, un poco más denso, y se disuelve en agua. Y lo interesante que tiene es que cuando actúa con su poder oxidante se descompone en agua y oxígeno. Es decir, el desafío es encontrar algún químico que sea más amigable con el medio ambiente. De hecho, la Agencia Medioambiental de Polución en Estados Unidos, la EPA, indica que el uso del peróxido de hidrógeno es una práctica de la química verde. Bueno, y lo interesante es que al desarrollar su acción no genera ninguna traza contaminante. Así que, en realidad, la visión del peróxido de hidrógeno es que es en realidad un compuesto natural. De hecho, lo produce el ser humano, así como otros animales. El hecho de que a uno le vayan apareciendo estas manchas blancas en la cabeza con los años es justamente porque el cuerpo deja de producir una enzima que neutraliza el peróxido, que es la catalasa. Y entonces nos vamos poniendo todos un poco más canosos. Algunos nomás, digo, ¿no? Y también es la primera barrera que tiene el cuerpo humano para atacar microorganismos y infecciones. Incluso es más, el peróxido se ha demostrado que funciona como marcador para que cuando uno se hace una herida en alguna parte del cuerpo o aparece algún tumor, el peróxido se genera en esa zona y actúa como marcador para que los leucocitos vayan a atacar o a generar el proceso de inflamación y de mejora de los tejidos. Así que en realidad es un producto, un compuesto químico natural. Desgraciadamente no está presente en las cantidades que se necesitan, por lo tanto se produce industrialmente. La versatilidad del peróxido de hidrógeno es impresionante. Si uno ve, en realidad nosotros nos dedicamos en Sun hace más de 25 años, trabajamos únicamente con el peróxido de hidrógeno. Somos una empresa que básicamente se autodenomina como una empresa monoproducto, trabajamos únicamente con el peróxido, pero el desafío nuestro es desarrollar soluciones en las distintas industrias. Y para eso entonces uno tiene que conocer cada una de las aplicaciones. Si ustedes miran cómo se ha ido desarrollando la industria, en los años 70 el nivel de producción era de 1 millón de toneladas de peróxido, principalmente orientado al uso en domiciliario como desinfectante, fundamentalmente también con alguna aplicación de detergente. En los 90 empieza a desarrollarse como alternativa al cloro para el blanqueo de la pulpa y la celulosa, llegando a 3 millones de toneladas. En la actualidad, el principal uso está justamente en la industria de la celulosa y también se utiliza en los detergentes, en la industria de blanqueo de textiles, purificación de agua y otros usos, ¿sí? Y tenemos el desafío hoy día, y lo que estamos viendo hacia el futuro, es el uso del peróxido en la minería verde. De hecho, nosotros hoy día estamos trabajando principalmente con aplicaciones en la minería. Más del 70% de nuestro negocio está orientado justamente en la industria minera, y no solo la industria no metálica con la producción de yodo, donde se reemplaza por el cloro, sino que también con aplicaciones de tratamiento de riles, ¿sí? Reducción de la demanda química de oxígeno, remoción del dióxido de azufre en gases de tratamiento, por ejemplo en las fundiciones, remoción de arsénico. Hoy día estamos atacando problemas importantes justamente en la minería, que son el arsénico y también la pirita. La pirita es una preocupación hoy día para muchas mineras y estamos desarrollando un peróxido especialmente estabilizado que permite depresar la pirita, manteniendo las leyes de cobre o mejorándolas incluso, manteniendo la recuperación de cobre y por lo tanto generando un valor agregado. Así que la aplicación del peróxido no solo está en las soluciones medioambientales hoy día, sino que también en la cadena de producción del cobre. Bueno, y ahí están algunas de las soluciones que tenemos justamente que les comentaba.
remoción de dióxido de azufre, remoción de arsénico, detoxificación de cianuro. En la industria del oro, más del 80% de la minería de este mineral utiliza cianuro y hoy día estamos abatiendo ese cianuro, incluso viendo usos alternativos para poder reemplazar el cianuro por lixiviantes basados en peróxido de hidrógeno. Bueno, eso es lo que hacemos y le agradezco mucho el tiempo y la atención. Muchas gracias, Cristian, por compartir la experiencia como proveedor de soluciones tecnológicas. Ya vemos que el espacio del hidrógeno verde es más allá de lo que hemos visto habitualmente y también nos llena de alegría. Ahora viene el espacio de preguntas, intentaremos hacerlo todo, pero nos llegaron muchas y vamos a empezar por una de Twitter, que es abierta, ¿ya? No va con nombre y dice lo siguiente: así como la tecnología de Haber-Bosch destruyó el salitre, ¿puede la misma tecnología ser la base de una nueva industria para el hidrógeno y amoníaco verde basada en la energía solar de Chile? Sure. Okay. It's open, the question. It's okay. I think the only Que únicamente new aspect of los nuevos running, aspectos de hacer funcionar plantas eléctricas Haber-Bosch de energía eólica o solar comparada a hidro, se trata sobre la viabilidad de la energía. Y hay cosas que no son necesarias, es aumentar la energía para los electrolizadores. Esto no es necesario porque estos electrolizadores son flexibles y pueden producir hidrógeno cuando la electricidad existe y esté presente, y pueden cambiar sus niveles de producción también con energía viable. Cuando se trata con potencia y energía de las plantas, que es menos de 10% de la unidad hash power, quizás la unidad de desalinización y por supuesto el loop Haber-Bosch en sí, se tiene básicamente una combinación de dos opciones. Una es tener un pequeño almacenaje de buffer para el hidrógeno y la otra es nuevamente ajustar el nivel de hacer funcionar el proceso Haber-Bosch, y nuestros colegas de la Universidad Oxford han estado viendo esto de manera cuidadosa, mostrando que es posible incluso que no se deben detener los procesos Haber-Bosch porque si no se tienen problemas, pero se puede ajustar su nivel e incluso existe un patrón por productores italianos que permite detenerlo un tiempo, hacerla en botella y mantenerla en caliente. Por supuesto hay que evitar el inicio en frío, lo que tarda días, pero lo pueden hacer viable también. Por lo tanto hay que combinar algún tipo de almacenaje y almacenaje pequeño de buffer y viabilidad del Haber-Bosch. Esto necesita ser experimentado, por eso tenemos planes pilotos y es por eso que probablemente no podemos entrar a una planta grande escala, porque existe este elemento de novedad que se tiene que abordar, pero no es en realidad gran asunto que no se pueda resolver. Hay muchas maneras de resolverlas, por supuesto. ¿Por qué pides disculpas tanto? Porque respondí en vez de pasarle el micrófono. Siempre le refiero a Cedric en realidad. Tienes absoluta razón. No hay barrera tecnológica existente para Haber-Bosch transformar la industria chilena de la manera en que el salitre transformó la industria peruana y chilena antes de esto. Hay varios asuntos difíciles que aparecen en la mente cuando se presenta una idea. Primero es la escala a que te refieres. Si hablamos de escalas que no existen actualmente, hablas de grandes nuevas industrias. Así que ¿de dónde viene el capital? Porque es ahí. Las tecnologías existen. Entonces una de las cosas que yo encuentro de mayor interés es la flexibilidad del mercado de este activo.
Si construyes un producto que pueda ser fertilizante o pueda ser hidrógeno o pueda ser combustible o almacenamiento de energía y se entienden estos mercados y optimizan sus producciones basándose en el costo de sus ingresos y la rentabilidad que se pueda extraer de sus industrias de valor agregada, si buscan la flexibilidad de mercado y encuentran las innovaciones financieras para poder sumarse al capital, entonces la escala que requerirá esa expansión es ahí cuando se sabe si Aperbosch ofrece las soluciones para traer Chile de vuelta a donde solía estar en cuanto a producción fija del nitrógeno. Yo creo que la industria del salitre no se destruyó. Yo creo que fue un tiempo de cambio. Había excesiva dependencia al nitrato, efectivamente. Pero hoy día la industria del salitre, particularmente la nacional, subsiste y es rentable. Pues cosa de ver los que son productores y si uno analiza los resultados en la bolsa. Ahora, contestando derechamente la pregunta, sí, yo creo que hay un gran potencial. El proceso es un proceso que es fuertemente dependiente de la energía y en la medida que los costos acompañen, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos hacer del norte de Chile en la producción de amoníaco a lo mejor un nuevo nitrato? Hay que meterle números, sí, hay que estudiarlo, pero está la posibilidad, efectivamente. Muchas gracias, Trevor, Cedric y Eugenio. Por el tiempo voy a tener que acortar las preguntas, pero hay otra que dice, ¿cuál es la demanda actual del hidrógeno y amoníaco en Chile y de dónde se obtiene? Esto es para Eugenio Juan Andrés, que pueda contestar. En términos de hidrógeno, la verdad no conozco la demanda actual, así que chilena, así que no puedo pronunciarme, pero creo que es pequeña. En términos de amoníaco, la demanda debe ser del orden de unos 370.000 toneladas al año, de los cuales la gran mayoría la usamos para la producción de nitrato de amonio en el norte de Chile, y hay algún grado de amoníaco que se usa principalmente para refrigeración, se usa como insumo para refrigeración, y eso entonces todos los frigoríficos, principalmente de fruta, algunos de alimentos cárneos, requieren ese tipo de insumos. Y hay una pequeña fuga, entonces cada cierto tiempo hay que reponer las pérdidas. Eso es lo más importante y para algunos procesos industriales también se usa, pero en cantidades yo diría bastante menores. Total del orden de 370.000 toneladas al año. Juan Andrés, muchas gracias. Y la última pregunta para cerrar y también abierta, ¿ustedes creen que se va a pagar un premier para el amonio verde? Yo creo que sí. Creo que es el desafío más importante que tiene Chile. Yo creo que en algún minuto, y a mí me gusta mucho lo que está haciendo Codelco. Codelco desde hace un tiempo está diciendo, mira, tenemos que ser capaces de darle valor a que un producto como el cobre que estamos fabricando con los mejores estándares ambientales en un país que no hay, abuso de las mujeres, un país que no tiene problemas de derechos humanos, un país que no tiene problemas de trabajo de menores. Hay una serie de elementos que es un cobre desarrollado con un estándar de calidad en términos de no solo de los insumos, pero también de los procesos y la forma en que se hace, que se produce, con los estándares que se produce, que finalmente en el mundo se va a premiar. Probablemente vamos a partir por nichos, como por ejemplo el contrato que hizo con BMB, pero poco a poco uno se va dando cuenta que los consumidores son cada vez más responsables, entonces van a empezar a exigirle a los usuarios de cobre un cobre con esos estándares. Así que yo creo que es un proceso de un tránsito largo, pero eso va a significar que el cobre y después los insumos del cobre sí reciban un premio al tener estándares ambientales y de otros aspectos mayores. Perfecto. ¿Alguien quiere agregar algo más? Mr. Trevor. Yeah, if I may. Sí, si pudiera. Yo creo que un aspecto crucial es la certificación.
si no son capaces de certificar que su hidrógeno sea verde, no puede posiblemente esperar una prima por cualquier producto que quieran hacer. Y hay inicios de certificaciones, esquemas de certificación y estos deben avanzar hacia el mercado del amoníaco, porque lo que tendremos es que tendremos países que espero, como Japón o Corea, crear esencialmente licitaciones para amonio de baja emisión y amoníaco de baja emisión en cualquier ruta de transporte que pudiera llegar. Pero si el bajo carbono es simplemente un término de poca seriedad, nadie le pagará. Si tiene significado que se puede cuantificar y certificar, entonces le pueden colocar una prima de mercado sobre él. A todos nuestros panelistas por su inspiradora perspectiva. Sin duda tenemos grandes oportunidades como país para hacernos cargo de nuestra reducción de emisiones, no solo desde la perspectiva energética, sino desde la perspectiva de byproduct o productos del hidrógeno, y hacer frente a los desafíos que nos impone el cambio climático. Y finalmente, en nombre del público y de los organizadores de la conferencia, quiero agradecer a nuestros panelistas, quienes nos han ilustrado y mostrado alternativas interesantes para seguir avanzando hacia el desarrollo de una industria sostenible. Y también quiero agradecer a los que han contribuido con tan interesantes preguntas. Así que un aplauso, por favor, y muchas gracias.